Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, soy Mara Jiménez y esto es Humanidad Inconformista, un videopodcast de Médicos Sin Fronteras que pretende amplificar las voces que importan, conectar a personas con un propósito común y movilizar a la sociedad hacia un futuro más justo, solidario y humano. Lo interconectado del mundo de hoy hace que guerras, conflictos y tragedias nos lleguen en tiempo real, a veces con tanto detalle que terminamos por perder la perspectiva. Pero ¿por qué hay conflictos que sentimos más propios que otros? Desde que empezó la invasión de Ucrania hace 3 años, las imágenes de madres huyendo con sus hijos nos conmocionaron y movilizaron. Pero ¿qué sentimos ante esas mismas imágenes en Gaza, Sudán o Yemen? ¿Por qué una guerra parece más legítima de ser contada y otra se vuelve un murmullo imperceptible? Hoy vamos a explorar con nuestras invitadas diferentes visiones de la guerra, la que se ve en la primera línea de fuego y la de quienes observamos esas mismas guerras desde la distancia de un país en paz. Está con nosotras Cristina Roldán Rodríguez, es enfermera especializada en emergencias y salud internacional. Lleva 5 años trabajando con Médicos Sin Fronteras en destinos como Yemen, República Democrática del Congo, Camerún, México, Mozambique, Sudán, Gaza o Líbano. Recientemente ha regresado de Chad, donde viven millones de personas que han huido del conflicto sudanés. También nos acompaña Adriana Gest, politóloga y experta en relaciones internacionales, que crea un contenido maravilloso sobre política, democracia y justicia social desde su cuenta en TikTok, donde tiene casi 100.000 seguidores. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis? Bien, muchas gracias. Encantada de teneros aquí con nosotras. Hoy tenemos un tema bastante importante y sabemos que es serio, así que bueno, muy afortunada de teneros aquí con nosotras y que podáis aportarnos vuestra visión. Mi primera pregunta es directa. Cristina, tú has vivido de cerca los estragos de la guerra y quisiéramos saber cómo es el día a día de las personas que se ven atrapadas en medio de una guerra y el de una enfermera que intenta prestar la asistencia que necesitan. Pues a ver, mira, yo creo que la palabra atrapada define muy bien la situación de las personas que se encuentran en conflicto, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que no solo damos asistencia a las personas que están directamente afectadas por la guerra o que sufren los ataques directos, como podrían ser heridos de guerra, de balas, ¿no? Pero que también, sobre todo la gran mayoría, son poblaciones que están afectadas por las consecuencias que trae la guerra, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en su día a día? Pues, por ejemplo, se traduce en dificultades para poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Lo que pasa es que a veces las estructuras sanitarias de los países donde trabajamos pues no tienen personal médico, porque el personal médico también es parte de la población civil, ¿no? Entonces también se tiene que desplazar o tiene que huir de las zonas. Nos encontramos a veces que los centros de salud o los hospitales no tienen medicamentos con los que dar esa atención sanitaria. O nos encontramos que las poblaciones no pueden desplazarse hasta los centros de salud porque es muy peligroso moverse en una zona de conflicto, ¿no? Entonces, son diferentes barreras que en su día a día pues, se encuentran las personas que viven ahí. Pero no solo relacionado con la salud en sí, sino que también con la inseguridad alimentaria. O sea, la disponibilidad de comida lo estamos viendo recientemente en situaciones como Gaza, pero no es solo de Gaza, ¿no? La disponibilidad de alimentos o la capacidad que tienen las personas para tener unas posibilidades económicas para pagar los precios de los productos en el mercado dificulta mucho ese acceso a la comida, ¿no? Y entonces hace que pues, familias tengan que reducir el número de comidas al día, con el riesgo que eso tiene, sobre todo para los niños menos de 5 años, de tener malnutrición. Y lo mismo pasa con buscar agua, ¿no? O tener disponibilidad de agua o tener disponibilidad de refugio. Ajá. Es como un montón de situaciones, no son como muchos desafíos que les podemos sumar, por ejemplo, que el no tener acceso a salud y el no tener acceso a un programa de vacunación, por ejemplo, pone a la población en más riesgo de tener ciertas enfermedades como sarampión, meningitis o malaria, que pueden ser fácilmente prevenibles y fácilmente tratables, ¿no? Y bueno, a todo esto le sumamos también todo el componente de salud mental que ya se ha hablado aquí, pero que al final estar expuesto en tu día a día a estos niveles altos de violencia y a esta incertidumbre, sobre todo, ¿no? Porque al final el no saber si tú estás seguro o no estás seguro en tu casa y el no saber si mañana vas a tener comida o si tu familia va a estar bien o no va a estar bien, pues al final tiene muchos efectos en la salud mental. Yo
yo tomé un poco más de conciencia sobre esta situación o esta sensación de estar atrapado cuando estuve en el conflicto en Camerún en 2021, donde yo hablaba con el enfermero, con mi supervisor de enfermería, y él me explicaba que la noche anterior, cuando estaba en casa, pues parte del grupo armado que había en la zona había entrado en su casa intentando pues buscar comida, buscar dinero, porque al final pues se tenían que financiar, ¿no? Entonces pues él vivía con ese miedo en su día a día, pero además él no podía salir de la región donde trabajábamos porque la otra parte, como al ser un chico joven, se lo imaginaban como un parte del grupo rebelde, ¿no? Entonces es al final población civil que se encuentra en medio de dos partes y que no pueden huir, se tienen que quedar y al final sufren todas estas consecuencias en su día a día, ¿no? Claro, porque además gran parte del equipo de Médicos Sin Fronteras es local, ¿no? Por lo que tengo entendido. Entonces, claro, también a la vez, que es diferente si somos nosotras, que a lo mejor nuestro color de piel, nuestra fisonomía es muy distinta, a que si encima es una persona local que fácilmente, como dices, se puede no camuflar, vamos a decir, o confundir con el grupo armado, lo que sea. Claro, entonces nosotros trabajamos con personal local, ¿no? Trabajamos reforzando sobre todo el sistema sanitario del país y entonces, claro, hay que tener mucha sensibilidad sabiendo que tu equipo que viene cada día a trabajar y que está dando atención a esta población que se encuentra con todos estos desafíos en su día a día, también forman parte de esta comunidad, ¿no? Y también están sufriendo las consecuencias de lo que es vivir en una zona en conflicto. Entonces, al final, pues esta población tiene pues muchas de las necesidades básicas que no están cubiertas o que están a riesgo, ¿no? Y son de las poblaciones más vulnerables. Total. Adriana, tú por tu lado, ¿cómo crees que desde nuestro privilegio de estar en un país pues, occidental en el que no estamos en guerra podemos concienciar sobre ese tema de la manera correcta? Yo creo que tenemos un gran poder al tener voz, porque muchas veces te das cuenta de que la gente que está dentro de los conflictos, tanto el personal como las personas que lo están sufriendo, no tienen voz, no se las escucha. Y me parece que, claro, desde nuestra perspectiva privilegiada de poder informar sobre esto, creo que es una gran labor que debería hacer muchísima más gente. Y es que al final estás poniendo el foco que quizás con un simple vídeo de repente lo ven 1 millón de personas y se dan cuenta de que hay un sitio en el que hay un conflicto y que la población lo está sufriendo y no les estamos escuchando. Entonces, es verdad que estamos desde una perspectiva completamente alejada, no lo estamos viviendo, pero el tener el poder de dar la información es muy importante para que la gente lo conozca y primordial, porque es que a veces igual no salen las noticias, pero ahora que tenemos todos voz a través de redes sociales es muy importante comunicarlo. Sí, hablaremos después de esto y de la responsabilidad que tenemos en redes porque también es un gran temazo. Cristina, vuelvo a ti para preguntarte, durante el conflicto en Gaza, 11 de tus compañeros de Médicos Sin Fronteras han sido asesinados. ¿De qué manera os exponéis cuando estáis en el lugar mismo del conflicto y no se debería respetar el trabajo del personal médico humanitario y de las ONG? Sí, a ver, nosotros cuando entramos en una zona en conflicto pues somos muy conscientes de los riesgos que eso conlleva. Hay parte del equipo que se dedica a intentar, ¿no?, garantizar nuestra seguridad, que se dedica a analizar los riesgos a los que nos exponemos, a poner medidas para minimizarlos o mitigarlos, ¿no? Pero sabemos que el riesgo cero pues no existe, ¿no? Aún así, es cierto que pues, últimamente estamos viendo cómo hay ataques deliberados contra población civil sin que hayan un aviso antes de evacuación. Hemos visto ataques contra personal médico mientras estaba trabajando en ambulancias y yendo a buscar heridos. Hemos visto ataques contra hospitales que estaban claramente identificados. Y todo esto a los ojos de todo el mundo, porque como hemos dicho, ahora mismo tenemos acceso para ver estas imágenes y sin que haya una reacción por parte de las instituciones y de las organizaciones competentes para poder reaccionar de una forma punitiva, ¿no? Entonces, al final, se está cruzando una línea roja que está creando un precedente y que esto pues, puede tener unas consecuencias, ¿no? Porque al final debería respetarse la ley humanitaria y los organismos que tienen la capacidad, ¿no?, y la comunidad internacional que lo está viendo y no está reaccionando tiene mucha responsabilidad en esto, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando reforzar este mensaje de la línea roja que no se puede cruzar, porque al final esto nos preocupa
de cara a cómo en el futuro nosotros vamos a poder tener acceso o no a todos estos conflictos como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Claro, es que estamos viviendo un momento en el que se parece hasta surrealista, ¿no? Hay momentos en los que justo hablamos de esto, ¿no? En este episodio de ¿nos hacemos inmunes realmente a esta violencia a la que, ¿no? a la que estamos expuestos viéndolo constantemente, lo que está pasando, ¿no? Es como me queda lejos, ¿no? Pues hay un punto como de parece que nos insensibilizamos, ¿no? Pero estamos ante un momento realmente grotesco en el que todas las líneas se están cruzando, en el que desde eso, los organismos competentes, que bueno, la población civil tenemos una responsabilidad, pero llegamos a unos límites, ¿no? Y tenemos que confiar en esos organismos que son los que pueden tomar determinadas acciones. O sea, ver como ese absoluto silencio e incluso me atrevería a decir ese compadreo en algunos momentos, que es realmente espeluznante, ¿no? Ante el momento que estamos viviendo. ¿Qué te ha enseñado el contacto directo con quienes sufren la guerra sobre la forma en que los medios representan o no sus historias? ¿Qué has podido ver o cuál es tu opinión sobre ello? Pues al final sí que es verdad que, pues como decía, hay muchas historias, ¿no? No es solo una. Y a veces tendemos a tener solo una narrativa donde explicamos cómo funcionan las cosas de una forma, pero como vengo a decir, al final la guerra afecta en muchos aspectos, ¿no? O sea, es un iceberg que estamos viendo la punta solo, pero el alcance es mucho más. Entonces, hay muchas otras historias, ¿no? Que igual no siempre están representadas en los medios, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos esta responsabilidad de poder llegar aquí y contar estas historias, y esto es lo que nos piden muchas veces, ¿no? Porque al final hay una sensación de estar solo, ¿no? Cuando tú estás viviendo y estás pasando por estas situaciones y ves que no hay una reacción y que nadie está haciendo nada para pararlo, piensas, pero ¿será que no se están enterando? ¿Será que nadie lo sabe ahí fuera lo que está pasando, ¿no? Entonces sí te piden, ¿no? Que cuentes sus historias, pero al final pues muchas veces son historias que a ellos no les llegan, ¿no? Ellos no saben si sus historias han sido contadas o no, o de qué forma están siendo contadas sus historias. Entonces, pues hay que, yo creo que intentar diversificar, y creo que al final el tema de insensibilizarnos es porque al final intentamos mover a la gente y pensamos que igual tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Mostrar más brutalidad para que la gente se sensibilice, para que la gente tome conciencia. Y al final, yo lo que creo es que nos estamos alejando mucho porque estamos mostrando unas imágenes que al final no tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Claro. Creo que cuando hay que buscar la empatía, ¿no? Y hay que buscar historias que conecten un poco más con las personas, porque si algo a mí no me afecta o creo que yo no me siento identificada con esto, no me va a mover. Claro. Entonces, a veces pues hay que diversificar un poco las historias y escuchar también a la gente en terreno. Ahora lo estamos viendo mucho en Gaza porque como no se dejan entrar a periodistas internacionales, pues son los propios palestinos quienes están explicando la historia de primera mano, ¿no? Entonces esto es una oportunidad pues para verlo. Pero en otros conflictos, como puede ser el conflicto de Sudán, pues igual no damos tanta voz a las personas de Sudán o a las personas del Líbano que están pasando también por situaciones similares. Total. Se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque es que yo creo que un día, no muy tarde, vamos a mirar atrás y nos va a dar verdadera vergüenza estar mirando hacia otro lado, valga la redundancia, ante el sufrimiento de tantas personas. Porque al final creo que esto justo que dices, ¿no? Creo que ya la brutalidad es que ni nos afecta. Es como una sensación como de habernos deshumanizado, y me avergüenza como ser humano, ¿no? El llegar a este punto de ser inmune al sufrimiento de otras personas y pensar que porque me queda lejos o porque no me llegan o porque de repente salto ese TikTok en el que una persona palestina me está mostrando su realidad, pues bueno, como que igual no, o igual le doy un like y ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Yo creo que las futuras generaciones nos preguntarán en algún momento ¿qué hacíais vosotras y vosotros mientras todo esto pasaba? Y es realmente duro. Adriana, ¿por qué entre la población parece haber guerras de primera y guerras de segunda? ¿Cómo crees que podemos romper con esa idea? Yo creo que es que hay guerras que son de primera, otras de segunda y otras que no existen, no tienen ni número. Ha pasado ahora con Ucrania, cuando estalló la guerra, de repente todo el mundo estaba súper concienciado. Conozco a gente que se ha ido hasta allí, que me parece maravilloso y debería ser la respuesta siempre, ¿no? Por ejemplo, Gaza quizás ahora ha pasado a ser una guerra de segunda, porque tampoco es que internacionalmente estemos haciendo nada, pero hablamos de ello, pero es que Gaza no es ahora. Gaza lleva 77 años, si mal no recuerdo, en esta situación.
y es ahora cuando hemos empezado a hablar de ello. Y hay conflictos como el de Sudán, que no sabemos absolutamente nada. Una vez subí un TikTok sobre lo que estaba pasando en Sudán o en Siria y muchísima gente me decía, joder, no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo. Entonces es muy fuerte que eso, con la capacidad que tenemos con las redes ahora mismo, que no nos llegue la información. ¿Y qué hacer al respecto? Pues no lo sé. O sea, yo creo que lo de informar desde aquí, pero también desde allí es muy importante y dar voz, como has dicho, a la gente que está allí, porque es verdad que nos hemos insensibilizado mucho al recibir imágenes tan horribles de lo que está sucediendo, porque al final en las noticias igual es un apartado de 30 segundos lo que te cubre y son imágenes horribles, que igual se te quedan grabadas, pero cuando llevas un año viéndolas, ya no, lo normalizas, y yo también lo normalizo. O sea, a mí me ha pasado de estar escuchando la radio y que de repente dijesen, ha habido 10 muertos, y que haya un espacio temporal y yo me asuste de, ostras, que ha pasado algo en España, no sé qué, y de repente digan en Gaza, y de yo misma decir, de quitarme el susto de, bueno, es lo normal, y de enfadarme de, no, ¿cómo estamos normalizando esto? Absolutamente. Entonces yo creo que hay que superar la distancia, no solo geográfica, sino también a nivel de la información que nos llega, y que sea una información, eso, muchísimo más personal, también general, y no tanto estas imágenes que vemos, que también es necesario que veamos lo que está pasando, ¿no? Que estamos viendo un genocidio en directo. Sí. Pero yo creo que es importante también conocer de las historias personales de la gente que lo está sufriendo, y conocer los conflictos en profundidad y de dónde vienen, y que no van a acabar mañana. O sea, seguir hablando de ello. Total. Justo hablando de las redes sociales, ¿no? Que ahora son una forma como distinta de medios de comunicación, ¿no? O de que nos llegue la información y cómo se narran los conflictos, porque al final hay creadores, ¿no? Que estáis haciendo como toda esta labor. A veces son herramientas de denuncia y otras de desinformación. ¿Cómo manejamos esta contradicción y cómo podemos utilizar las redes sin que la saturación vacíe los mensajes de significado también a la vez? Es muy difícil superarlo de la saturación con los nuevos medios que tenemos, ¿no? Como TikTok, que tenemos la capacidad de desconectar, ¿no? Porque igual ves incluso una historia personal que suba algún palestino contando lo que está sucediendo, pero claro, tú ves ese TikTok, bajas 3 y ya no te acuerdas de que has visto eso. Entonces, lo de la saturación yo creo que también es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, y la desinformación, no solo nosotros, a nivel también gubernamental hay que superar todo esto. Hace poco subí un vídeo hablando del turismo de guerra que hacen en Gaza para ir a ver cómo matan a gente, y muchísima gente me decía, es mentira, es inteligencia artificial. Digo, no es inteligencia artificial, lo estáis viendo con vuestros propios ojos, o sea, pero es difícil superarlo de la desinformación, pero es una tarea que tenemos pendiente y que tenemos que hacerlo ya. Sí, y sobre todo deshacernos ya de esta tibiedad en la que nos estamos encontrando en redes sociales. O sea, tú mismo lo estabas diciendo, estamos presenciando un genocidio en directo, en vivo y en directo, y lo que no puede ser es que las personas que tenemos responsabilidades de redes sociales nos mantengamos al margen y hagamos como que, bueno, esto no va conmigo, no, yo no quiero que esto me perjudique, ¿no? Es como, no olvidemos que igual no la misma magnitud, pero no hace tantos años aquí también teníamos una guerra en España, venimos de generaciones de supervivientes de la guerra, y lo que no podemos hacer es no utilizar nuestra responsabilidad para informar, para apoyar, para mostrar pues esas cifras, esas historias personales, porque al final llega un momento en el que también es muy triste ver cómo estamos manteniendo esta imagen como, no, yo no me meto, no, yo me mantengo imparcial, yo aquí no me quiero meter. Es como, hay líneas rojas, ¿no? Y para mí, ahora que están saltándose todas esas líneas rojas, las personas que tenemos una responsabilidad en redes, y desde aquí cualquier persona que lo escuche y que tenga esa responsabilidad, creo que es necesario abrir esta conversación y decir, basta ya del miedo a que me pierdan seguidores, a que las campañas no me contraten. Estamos ante un momento político, social, en muchísimos países que, como decías, no nos llegan, porque sí es verdad que ahora hablamos mucho de Gaza, y es verdad que cuando a veces abrimos ese debate, mucha gente nos dice, bueno, ¿y qué pasa en Sudán? ¿O qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa? Y es cierto que una tiene que decir, pues totalmente, porque no tengo ni idea de lo que está pasando allí. Pero precisamente por eso, o sea, abramos esas ventanas que tenemos de las redes sociales y de la comunicación y la información para informar de lo que le está pasando a la gente. Porque al final está muy bien enseñar el pintalabios y lo bien que te queda, pero también lo importante de la empatía humana, que es creo que es lo que nos diferencia como seres humanos, y la estamos perdiendo por completo, ¿no? Cristina, ¿cómo es volver a casa
y ver cómo la gente mira a Gaza o a Sudán, por ejemplo, que me contabais antes los datos, ¿no? De más de 30 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, la mayor crisis de desplazamiento de personas que tienen que huir del mundo. ¿Cómo se vive esto cuando llegas aquí? A ver, es complicado. Yo siempre digo que para mí lo más difícil de trabajar en conflicto es salir del conflicto, ¿no? Claro. Es el llegar, ¿no? Porque al final, cuando tú estás allí, lo vives de forma muy intensa. Hay muchas historias, hay mucho trabajo, hay también mucho compañerismo, hay mucha unión, ¿no? Sí. Y tú vives como en una burbuja cuando estás allí, ¿no? También tienes que hacerte un poco una coraza, ¿no? Una coraza que no sea ni muy fina ni muy gruesa, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio no siempre es fácil. Y cuando sales de ahí, ¿no? Cuando explotas esta burbuja y vuelves un poco a la realidad, a veces te puede chocar bastante. Yo recuerdo cuando salí de Gaza, me impresionó mucho porque yo estuve justo el verano pasado, hacía muchísimo calor y no había agua, no había nada de agua. Entonces, al final la disponibilidad de agua era algo que era una necesidad muy básica y que pues se veía en el ambiente, ¿no? O sea, pues había batallas por conseguir agua. Entonces, yo recuerdo salir de Gaza y lo primero que yo vi fue un campo verde de regadío donde, ¿no?, salía agua a borbotones. Y a mí eso me chocó porque durante un mes y medio yo no había visto agua casi, ni había visto verde, porque era todo destrucción, ¿no? Entonces, para mí fue como un choque muy fuerte el verse ese cambio. Y entonces tú vienes con estas vivencias, ¿no? Con esta intensidad o después de haber estado en un campo de refugiados con 50.000 personas donde igual la disponibilidad de agua, las condiciones de vida, ¿no?, son muy complicadas, y a veces llegas a casa y ves un poco la inacción, ¿no?, de tu entorno. Y claro, al final es fácil que eso te remueva mucho, ¿no? Porque dices, joder, yo entiendo que aquí pues cada uno tiene sus problemas, pero que hay veces que al final es tan fácil como aquí tenemos el privilegio de poder desconectarnos, ¿no? Porque si yo no quiero ver una imagen, la paso, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes del privilegio que es. Pero es una responsabilidad también el no desconectarse. Porque a mí al final es como lo que decía, si algo no nos afecta, no nos duele, tampoco nos mueve. O sea, en el momento en el que yo me desconecto, sí, deja de dolerme. Pero en el momento en que deja de dolerme, yo voy a dejar de salir a la calle o voy a dejar de presionar para que alguien haga algo para solucionar esto. Entonces, totalmente. Yo creo que es importante intentar, ¿no?, seguir conectados y aunque sea el mismo discurso, es que sigue pasando. Entonces, claro, tenemos que seguir reforzando lo que está pasando ahí fuera, porque si no nos desconectamos y al final pues cae en el olvido. Pues igual que la guerra en Yemen o ¿no?, lo que está pasando en Afganistán, pues al final pasan los meses y cae en el olvido, pero eso no se ha solucionado, eso sigue ahí, ¿no? Y entonces, al final también, un poco lo que, al final, bueno, es verdad que mi entorno más cercano, pues poca acción tiene, ¿no? O sea, poco podemos hacer, aparte de compartir en redes sociales o salir a manifestarnos y exigir, ¿no?, que se haga algo. Pero a mí lo que más me frustra, ¿no?, es la inacción de la gente que sí que puede hacer algo, ¿no?, y que sí que puede presionar para que esto cambie. Y lo que tú decías, saber que vivimos, ¿no?, en una generación donde se pueden hacer muchas cosas y no las estamos haciendo. Entonces, vivir con eso yo creo que es lo más complicado. Claro, esta pregunta va para las dos, porque ¿cómo digerís toda esta información sobre guerras que os llegan, que cada una desde vuestro ámbito estáis expuestas, ¿no?, a esa información desde distintos lugares, y cómo encontráis ese equilibrio, ¿no?, entre el dolor de lo que estoy recibiendo, la culpa que se me genera porque yo estoy aquí desde el privilegio y tengo este acceso, tal, y a la vez como el querer ayudar, ¿no? ¿Cómo encuentro ese balance entre la desconexión que a veces sí que es necesaria para poder, pues, ¿no?, seguir con mi vida y no... ¿Cómo lo lleváis cada una desde vuestra parte? A ver, es que desde la mía es una perspectiva completamente diferente. O sea, me da esta vergüenza. Yo estoy en mi casa con mis privilegios. El trabajo que haces es increíble, es estar allí, es vivirlo, es verlo en primera persona, ¿no? Yo desde mi casa es un absoluto privilegio. A veces me da hasta
cosa estar hablando yo, dando voz a personas que están en una situación que yo no puedo ni imaginarme, porque yo no he pisado nunca un territorio en conflicto, nunca. Yo estoy desde el privilegio de mi cuarto grabando, entonces para mí es muy fácil. Yo puedo desconectar cuando quiera, puedo salir con mis amigos a tomar algo y hablar de otras cosas, o sea, lo mío es absoluto privilegio y me daría vergüenza quejarme de ay, estoy sufriendo por ver estas imágenes. Ellos lo están viviendo. O sea, o tú estás allí intentando hacer algo. Entonces, yo creo que es lo mínimo, como hablabas de que hay una responsabilidad. O sea, estamos hablando de temas muy graves, no de que te pronuncies en política, no, de temas muy graves de derechos humanos, de violaciones que es que no podemos imaginarnos lo que sufre esa gente porque hemos nacido aquí, en España. Entonces, yo creo que para mí es muy fácil. O sea, es verdad que a veces ves cosas y puedes pasar por ansiedad o que te entristezca mucho una situación, pero para nada es comparable. Entonces yo creo que es que no me puedo quejar de nada y creo que lo puedo llevar perfectamente porque puedo desconectar. Claro. Y tampoco lo he vivido allí. Claro. O sea, creo que es mucho más fácil el haberlo visto pues simplemente a través de una pantalla, ¿no? ¿Qué feedback te dan, por ejemplo, tus seguidoras y tus seguidores de tu contenido y toda esta divulgación que haces? Yo creo que muy bueno porque igual me sigue mucha gente joven y no están muy acostumbrados a ver noticias, claro, no se ve tanto la televisión, entonces muchas veces es como que yo cuento algo y de repente resulta que se han enterado por eso. Me sorprende mucho porque yo estoy todo el día pegada a la radio, ¿no? Pero es verdad que la gente joven igual no siguen a otros creadores de contenido que es totalmente diferente. Entonces la mayoría de gente en general es súper bueno y de agradecimiento por transmitir esta información, ¿no? De enterarse, porque es que a veces es eso, que te llega la información de situaciones como lo que contaba antes del turismo de guerra, que muchísima gente no lo sabía. Entonces la verdad es que creo que bueno y también mucha gente pues que se sorprende pues para mal de qué desastre que estamos haciendo, porque nadie hace nada. Entonces yo creo que también ese carácter reflexivo que puede llegar a la gente está muy bien. ¿Y recibes hate? ¿Hay hate en toda esta divulgación, vamos a decir, política o de guerra o de conflictos? No tanto como en otros ámbitos. O sea, hay otros ámbitos, quizás el feminismo, temas más de política nacional, que a la gente le cabrean más, pero yo creo que es que estamos hablando de unos temas que, como dices, es una línea roja que, vale, hay ciertas personas que sí, pero la mayoría de gente yo creo que es que no te puede decir nada, que te va a decir ante esa información que hate. Hay personas, sí, siempre las hay, pero la mayoría no. La mayoría lo reciben bien. Qué bueno. Cristina, tú por tu parte, ¿cómo ves este discurso social que también se centra mucho en el como a mí me pilla de lejos o yo no estoy, lo que hablamos justo antes? ¿Tú cómo vives todo eso, por ejemplo? Bueno, yo creo que es muy necesario que hayan espacios diversos, ¿no? Entonces, lo que hace Adriana creo que es muy necesario también pues para llegar a otro tipo de público, porque es verdad que sí, igual en las noticias salen algunas informaciones, pero es que ya no todo el mundo mira las noticias de la misma forma. ¿Cómo la sociedad se está ahora informando? Pues también nos tenemos que adaptar y yo creo que es necesario. ¿Es complicado? Sí, porque informar de un conflicto en 30 segundos es que es imposible. Es que tienes que escoger mucho cuál es la información que hay que pasar, esto va a llegar, esto no va a llegar. Entonces, creo que no es fácil, pero creo que hay que seguir intentando no diversificar, explicar las causas, porque después hay gente que se sorprende y creo que al final sí que puedes llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que estamos, ¿no? Al final en una sociedad que es muy consumista, que al final quiere la inmediatez. Entonces, al final, no sé si el problema es el modelo de comunicación o el problema es el modelo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Que igual también tendríamos que plantearnos hacia dónde vamos. Claro. Tú, por tu parte, ¿cómo haces este balance del que hablábamos? Claro, tú estás, como decía Adriana, ¿no?, en primera línea. ¿Cómo se encuentra el balance? Porque desde aquí a mí también me parece, ¿no?, alucinante. Pienso cómo luego vuelves a casa después de estar en esos lugares y encuentras ese balance entre seguir conectada, seguir defendiendo, ¿no?, los derechos humanos y la libertad de las personas y a la vez pues intentar seguir con tu vida y esa desconexión necesaria. ¿Cómo lo haces en tu caso? Pues es intentar encontrar el balance, como hemos dicho, ¿no? Sí que es verdad que eso, el desconectar es necesario, o sea que
que hay que seguir conectado, pero hay momentos en los que tienes que desconectar y que yo he desconectado y entonces pues con eso regulas un poco pues las emociones y la intensidad con la que tú puedes vivir las cosas, ¿no? Entonces pues hablando también con compañeros, con familiares, pues eso conectas un poco con la realidad aquí, porque al final aquí también hay realidades complicadas, no es que solo las realidades externas son las importantes, pues aquí la gente igual no se puede focalizar tanto en las realidades externas porque tienen su propia realidad, entonces sin minimizar, ¿no?, lo que cada uno puede estar pasando, creo que eso, que al final con el entorno aprendes un poco a regularte y tú a relativizar un poco y decir, bueno, pues hay momentos en los que estoy más enfocada en un conflicto y hay momentos en los que me tengo que desconectar un poco más. ¿Cómo lo vive tu entorno? Porque yo me imagino a mi madre diciendo que yo me voy con Médicos Sin Fronteras a un conflicto como la República Democrática del Congo, Sudán. ¿Cómo lo viven? Bueno, están curados de espanto ya, están curados de espanto. Ya es como, bueno, se nos va otra vez la niña. Claro, no, al final ya casi me lo dicen ellos. Claro. Ya es como que ven una noticia en el periódico y me dicen, ya sé a dónde te vas. De seguro que te vas a este sitio o al otro. Entonces, bueno, al final es una forma que también mi entorno está como más informado de todo lo que pasa alrededor y bueno, pues con paciencia, pues porque saben que pues es que a lo que me dedico y saben qué es lo que me gusta, entonces pues con mucha comprensión también. Claro, también supongo que con el tiempo, ¿no? Se van acostumbrando y ya pues cuando les dices, bueno, ¿ahora dónde te vas? Pues ya lo llevan un poco mejor. Claro, y también tiene que ser un orgullo, o sea, al final sí, yo qué sé, seguro que para tu familia, Adriana, también les pasa, ¿no? Que si ya es un orgullo estar en primera línea hablando, ¿no?, divulgando desde nuestro privilegio de según qué temas, pues no me quiero imaginar el decir, pues oye, ella se va, está allí, dedica su vida a eso, que también es pues eso, es muy humano, ¿no? Y muy bonito, sin llegar a romantizarlo, porque evidentemente estáis en un lugar muy complicado, pero sí es un orgullo también decir, hay alguien que decide, ¿no?, activamente dedicar su vida a cuidar a otras personas y ayudarlas en lo que pueda, ¿no? O sea que también en ese sentido, pues es muy guay. ¿Creéis que este discurso del tú ocúpate de lo tuyo y no le des tanta importancia a lo que pasa afuera está cada vez más presente? Porque yo, por ejemplo, en redes lo veo muchísimo. Cuando hablamos de racismo, cuando hablamos del tema de Gaza, cuando hablamos de cualquier de estos temas. ¿Cómo lo vivís esto? Desde aquí, desde España, desde nuestro privilegio. Es que eso es muy complicado porque lo veo en la mayoría de la gente, ¿no? Lo veo en mi entorno, lo veo en redes. Yo creo que lo que hablábamos antes del modelo de sociedad, hemos creado una sociedad muy individualista que nos centramos en producir, en competir entre nosotros. Es cierto que tampoco quiero como echar toda la culpa a la gente porque hay muchísimas personas que, bueno, casi todas viven para trabajar, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando 8 horas al día, que tardas 2 horas en llegar al trabajo, que llegas a tu casa destrozado y que igual de repente ponerte a ver vídeos de lo que está ocurriendo en Gaza te machaca más, ¿no? No quiero echar tampoco la culpa individualmente a todo el mundo, pero yo creo que también tenemos que tener un poquito de responsabilidad con lo que está ocurriendo, con el modelo de sociedad que tenemos e intentar ser un poquito más colectivos porque somos sumamente individualistas y ahí se ve el reflejo de cómo la guerra en Gaza, o sea, en Gaza no en Ucrania, sí que nos ha afectado desde el punto de vista de quizás nos pasa a nosotros, oye, cuidado, y la guerra, el genocidio en Gaza no nos afecta porque no nos va a pasar nada, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que necesitamos un cambio muy profundo, individual y colectivo. Sí, porque además es verdad que los mensajes individualistas y crueles, porque es que no tienen otro nombre, es que yo los veo cada vez más crecientes. O sea, yo cuando hemos hablado incluso aquí en Humanidad Inconformista del tema de la migración, ¿no?, del tema del racismo, de cómo al final desde nuestro privilegio, en vez de elegir escuchar activamente a otras realidades, ¿no?, lo que hacemos es colocarnos en el, ay, bueno, pues que cada uno, ¿no?, se gestione un poco. Es sumamente chocante ver eso, porque al final nos olvidamos de esa colectividad que realmente es súper sanadora y que, de hecho, todos los profesionales de Médicos Sin Fronteras que habéis pasado por el podcast habéis hecho muchísimo hincapié en lo colectivo, cuando estáis en los lugares de conflicto, lo colectivo, cómo la colectividad, cómo los grupos. Entonces, al final, no podemos perder de vista esto, porque yo de verdad insisto, la empatía es el rasgo más importante que tenemos como seres humanos y en el momento en el que vamos cada uno por su lado, es que no se puede seguir adelante con eso. Cristina, ¿tú esto cómo lo vives? Esta parte del nos queda lejos. Bueno, es que pues lo que decíamos, al final yo creo que cuando algo no te afecta directamente,
es complicado empatizar también, ¿no? Y bueno, con la guerra en Ucrania nos afectaba porque estaba cerca, pero nos afectaba también porque económicamente, ¿no? Tuvo un impacto en el precio de algunos productos, en la disponibilidad. Entonces, ahí podemos empatizar un poco y acercarnos a las realidades y decir, vale, pues sí, hacemos, ¿no? Acogemos, pero bueno, esto lo hablabas en el podcast con Lamin también, ¿no? Hay como diferencias, ¿no? Del norte y del sur. Entonces, depende de dónde vengan los refugiados, estamos más abiertos a acogerlos o no. Sí. Entonces, esa es una parte. Pero por lo que dices de la empatía, pues eso, sí que es verdad que la forma que tenemos ahora de vivir es muy individualista y que al final, si no construimos una sociedad un poco más colectiva, es muy difícil que la realidad ajena, si no te afecta en tu día a día, ¿por qué me voy yo a implicar en mover esto, ¿no? O sea, yo sé por qué, ¿no? Pero quiero decir que al final es un poco el discurso. Entonces, igual hay que hacer hincapié en las generaciones que crecen y utilizar pues herramientas como utilizáis de TikTok y de Instagram para fomentar y para entender y que la gente sea consciente de otras realidades que no son la nuestra, pero que existen, ¿no? ¿Creéis que esa es la manera? Porque normalmente las imágenes de guerra que nos llegan cada vez al final están más filtradas por intereses políticos o mediáticos o al final de la fuente, ¿no? Que nos llega. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos de buscar una mirada más crítica y una información como un poco más veraz? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cuál es nuestra parte de responsabilidad ahí? ¿Dónde podemos encontrar o acercarnos un poco más a esas realidades? ¿Qué creéis? Yo creo que es muy importante informarse en muchos medios y tomarte tu tiempo para recibir la información. O sea, es cierto que ahora tenemos muchísimos medios de comunicación, tanto en la tele, en los periódicos, TikTok, todo se ha convertido en un medio de información, pero yo creo que es importante que te tomes tu tiempo en recibir esa información de lo que está pasando y que contrastes. O sea, es muy importante. Yo siempre digo, no os informéis en solo un sitio, informaros en varios, escuchar podcasts, es que tenemos tiempo yendo al trabajo, leer libros. O sea, yo creo que es muy importante y tenemos al menos la responsabilidad de informarnos sobre lo que está sucediendo fuera de nuestro individualismo, ¿no? E incluso aquí en España, o sea, es que en España también tenemos un problema humanitario muy grave, muy cerca. Entonces yo creo que es muy importante que que a veces no es la lejanía, ¿no? Que a veces importa más el color de piel, porque hace poco el accidente que hubo en el Hierro de la gente que se murió ahogada a la orilla, si fueran holandeses hubiese sido una tragedia internacional, pero eran negros. Entonces yo creo que tenemos que empezar a empatizar, a cambiar como sociedad y también una responsabilidad individual de informarnos. O sea, no podemos estar todo el día consumiendo contenido que no lleva nada, que también podemos hacerlo. Sí. Pero oye, también un poco de un poquito de responsabilidad de que vivimos en sociedad, de que no somos nosotros solos en el mundo. Es que estamos como estamos por algo. Totalmente. Y que no somos inmunes. No. A mí hay una cosa también que me explota la cabeza, que es como, vivimos como si nunca nos fuera a tocar a nosotros. Sí. Pero es que esto podría pasar porque además, como no sabemos lo que hacen los de arriba, que es una realidad, no sabemos nunca cuándo puede llegar un conflicto. Entonces, nosotros vivimos aquí como, yo mientras pueda ir a comprar, mientras pueda ponerme el platito en la mesa, mientras pueda elegir el canal de televisión que voy a ver o el TikTok que ahora mismo voy a estar scrolleando, ¿no? Con eso tengo suficiente. Pero es que mañana podríamos ser nosotros, que hace 2 generaciones nuestros abuelos emigraban en nuestro propio país de un lado a otro precisamente por un conflicto. Entonces, de verdad es que me avergüenza muchísimo cómo nos hemos olvidado de eso y cómo nuestro privilegio nos puede devorar tantísimo y nublar tanto la vista. Vamos a ir cerrando y me gustaría saber si tenéis alguna conclusión que hacer, alguna lectura positiva dentro de este horror, que no puede haber parte positiva, pero sí igual desde Médicos Sin Fronteras, algo que estáis pudiendo conseguir y que realmente pues igual veis ahí una franja de luz un poquito en lo que está pasando o en vuestro trabajo. Por tu parte, Adriana, pues si queréis concluir de alguna manera este episodio, pues todo vuestro. Nada, yo solo creo que hay que seguir hablando de los conflictos e intentar no mirar hacia el otro lado. Creo que es complicado por lo que decíamos de los modelos de sociedad en la que vivimos y que igual es muy idealista pensar, ¿no? en una sociedad colectiva y donde el daño ajeno sea ¿no? un dolor nuestro también, pero bueno, al final
creo que necesitamos esos ideales, ¿no? Porque sin ideales la humanidad se va a perder. Entonces hay que seguir luchando por recordarnos cuáles son los ideales que queremos como sociedad y escuchar mucho las historias locales, ¿no? Escuchar a las personas que están pasando por esto, buscar las fuentes nacionales, ¿no? Locales de las personas que viven los conflictos para entender un poco qué es lo que está pasando. Totalmente. Muchas gracias. Adriana, por tu parte. Bueno, pues yo creo que un mensaje un poco más positivo, que no todo es negativo, ¿no? Que realmente nos tenemos que dar cuenta del poder que tenemos como sociedad, como la colectividad, lo puede cambiar todo, que el poder no es solo de los de arriba, que realmente si nos unimos nosotros podemos hacer lo que queramos. Y nada, que si a nosotras nos han dado voz para estar aquí, realmente hay gente que sí que está muy concienciada y que hay gente que ha superado ese individualismo y que creo que no todo está perdido y podemos mejorar como sociedad y acabar con todo lo que, con todas las personas que están sufriendo ahora, ¿no? Eso. Que tenemos el poder para hacerlo. Eso es. Muchísimas gracias. ¿Habéis estado a gusto? Sí. Muchísimas gracias por todo el valor que habéis aportado. Muchísimas gracias porque es un tema que, bueno, queríamos tratar con toda la sensibilidad del mundo y con la urgencia, ¿no? que requiere. Así que gracias por vuestra experiencia, por vuestros conocimientos. Y vamos a cerrar, inconformistas. Debemos mostrar el horror de la guerra para que quienes no la estamos viviendo tengan y tengamos la opción de reflexionar y oponerse a ella, o una sobreexposición a las imágenes bélicas pueden acabar por insensibilizarnos. ¿Qué debe suceder para poner en el foco guerras como la de Sudán, la de República Democrática del Congo? ¿Hasta cuándo aceptaremos que se ataque sistemáticamente hospitales y se asesine impunemente a la población civil y al personal sanitario? Nos enfrentamos a un aumento de la retórica bélica y a un aumento de los gastos en defensa. ¿Acaso seríamos tan indiferentes si la guerra nos llamase a nuestra puerta? Gracias por estar ahí, inconformistas. Si este episodio os ha parecido útil y queréis seguir abriendo esta conversación, por favor, compartidlo con otras personas, ayudadnos a que esta conversación llegue más lejos, porque no basta con saber que la guerra tiene lugar, también es necesario entenderla, humanizar las cifras que tiñen los titulares, empatizar con las personas, con los niños, las niñas, las mujeres y los hombres que se ven atrapadas en ellas y aliviar su sufrimiento hasta que llegue la paz. Eso es lo que más deseamos desde aquí, paz. Y por favor, dejemos de mirar hacia otro lado. Hasta pronto, inconformistas. Nos vemos en el siguiente.